Un saludo a todos. Hoy quiero explicar un poco sobre los controles de lectura, para qué sirve y cómo se los debe aplicar. Como bien sabemos, estamos nosotros en la modalidad de clases virtuales y para esto vamos a hacer una pequeña adaptación extra aula, es decir, fuera de nuestro espacio normal o común de aprendizaje educativo. Para esto, primero el control de lectura nos permite sintetizar y llevar a cabo un orden en la lectura para comprender, analizar, sintetizar y evaluar la información sobre el texto que vamos a trabajar. El control de lectura nos va a servir a nosotros para sintetizar todo el trabajo que estamos realizando al abordar un texto. Este texto puede ser una lectura filosófica, puede ser una lectura de alguna novela antigua, puede ser algún texto un poco más moderno o alguna obra literaria latinoamericana o boliviana también, ¿no? Tenemos varios textos, ustedes van a ir eligiendo el texto que quieran trabajar. En este caso nosotros les vamos a proporcionar desde la materia de literatura textos literarios que podamos realizar nuestra comprensión lectora, ¿ya? Aquí tenemos varios textos, por ejemplo estos que son textos científicos, tenemos textos literarios, tenemos textos teatrales también, ¿ya? Una diversidad y sinfín de obras literarias. Entonces, cuando nosotros vayamos a realizar nuestro control de lectura, sea cual sea el texto, literario, filosófico, teológico, antropológico, sociológico, psicológico, etc., lo que vamos a hacer primero es tener en cuenta que nos va a servir a nosotros mucho el uso del diccionario. Cada uno de ustedes tiene en su casita diccionarios, entonces vamos a darle uso. Segundo, el trabajo que nosotros realizamos tenemos que hacerlo de una forma ordenada. No podemos saltar, primero empezar por una página y luego saltarnos 5 páginas más. Tenemos que hacerlo en orden y de forma gradual para poder comprender. Cuando hacemos análisis o cuando nos referimos a análisis, queremos decir que vamos a descomponer todo como un mecánico lo hace con un auto. Para entender cuál es el problema de un auto, el mecánico tiene que desarmar. Ese va a ser nuestro análisis. Nosotros vamos a buscar cada punto, qué es lo que quiere decir el autor sobre la obra literaria, en el caso nuestro, para poder entenderla. Luego vamos a sintetizar. La síntesis viene a ser el volver a engranar cada una de las partes para entender la totalidad de la obra literaria que queremos nosotros entender o que nos toca trabajar. Y luego la evaluación de la información sobre el texto que vamos a trabajar nosotros, para ver cuánto hemos aprendido o si hemos asimilado la totalidad del texto sugerente a nuestra lectura diaria. Entonces, ¿cómo procedemos nosotros a la realización de nuestro control de lectura? Primero, mientras vamos leyendo, tenemos que aplicar alguna técnica de estudio para poder ir delineando aquellas palabras que no entendamos con la finalidad de que vayamos despejando nuestra duda. Muchas veces vamos a encontrarnos con palabras poco comprensibles y si no entendemos esas palabras, posteriormente va a ser difícil la comprensión de la obra literaria o del texto que vayamos a abordar. Posteriormente, esas palabras que no entendemos las anotamos y nos vamos al diccionario para poder entender mucho mejor qué es lo que nos quiere decir el autor en ese párrafo. Entonces, mientras vamos leyendo nosotros nuestro texto, en este caso, aquí vamos a ver el texto que vayamos eligiendo, lo vamos a ir, en este caso la Divina Comedia, por ejemplo, ¿ya? Vamos a ir leyendo y vamos a ir subrayando cada una de las palabras o frases que creamos nosotros que son de importancia para entender el autor. En algunos textos tenemos, así como pueden ver acá, nos proporciona la editorial o el autor
alguna síntesis para poder entender de qué va a hablarnos y qué temas nos va a tratar. ¿Ya? Ahora, esto nos va a servir para obtener el conocimiento del tema que aborda nuestro autor. Luego, como siguiente punto de nuestro procedimiento de control de lectura, se sugiere una segunda lectura. La primera lectura nos va a ayudar a tener una idea general. Muchas veces nosotros no estamos acostumbrados a hacer la segunda lectura, por eso no entendemos muchas veces las obras. Pero con la segunda lectura sí se entiende mucho mejor aquello que el autor quiere decir. Cuando tú miras una película una vez, no le entiendes mucho, solo das una categorización de si estuvo bonita o fea. Pero a la segunda vez que uno mira la película, recién entiende si el autor nos ha mandado algún mensaje más de fondo, ¿ya? Y empezamos a ir recién nosotros a identificar cuáles son las ideas principales y cuáles son las ideas secundarias. Pero si nosotros hacemos el uso de nuestra técnica de estudio del subrayado, vamos a comprender mucho más y va a hacer esto como una segunda lectura o lectura complementaria para entender nuestro texto. Ahora, al hacer nuestra segunda lectura vamos a identificar ideas principales e ideas secundarias. Y tenemos que tener en cuenta que no todos los textos nos van a presentar en los párrafos las ideas principales y secundarias. En algún párrafo vamos a encontrar alguna idea principal que nos va a servir de mucha ayuda, y van a haber párrafos en los que no vamos a encontrar ideas principales, tampoco ideas secundarias. No nos tenemos que preocupar por eso. Ahora, cuando hemos terminado nuestra lectura, nosotros lo que hacemos es la socialización en el aula. Pero como estamos en este caso, por la situación que estamos viviendo de este virus, lo que hacemos es una socialización interna. Recurrimos, primero puede ser a compartir la lectura con algún familiar cercano que tengamos y que esté dispuesto a escuchar lo poquito que podamos explicarle nosotros. Pero si no hay algún familiar o alguna persona que pueda escucharnos, podemos recurrir a técnicas de estudios como el mapa conceptual, el esquema de llaves, el sinóptico o las lluvias de ideas, que son técnicas que podemos utilizar nosotros para realizar nuestra socialización entre nosotros mismos. También es importante que podamos, para entender mucho más al autor, finalizada la lectura, realizar alguna investigación metodológica para entender mucho más lo que nos quiere decir el autor a través del YouTube o alguna página literaria en la que esté nuestro texto y podamos comprender y entender y sobre todo enriquecer mucho más el autor que tenemos nosotros a mano. Luego, a la hora del llenado del formato del control de lectura, nosotros vamos a proceder a tomar en cuenta algunos aspectos muy importantes. Primero, el control de lectura, el formato que se nos presenta es el básico. Luego van a haber otros controles de lectura que van a ser mucho más complejos, pero siempre van a tener la finalidad de enfocarnos a la idea que nuestro autor quiere, ¿ya? Entonces, la primera parte de los controles de lectura siempre van a requerirnos los datos del estudiante, con la finalidad de poder identificar el actor o el individuo que está realizando esta lectura. Posteriormente nos van a pedir los datos del autor y de la obra, cómo se llama el autor, la biografía, dónde nació, dónde vivió, dónde realizó sus estudios, quiénes fueron sus padres y en algunos casos dónde murió o si sigue vivo, qué actividades realiza. También nos van a pedir datos bibliográficos, es decir, qué obras ha escrito, aparte de la que ustedes ya tienen en mano, qué obras literarias más ha escrito, si ha realizado alguna publicación literaria o si ha escrito algún libro o alguna página, algún artículo periodístico que tenga que ver tanto con lo literario como lo filosófico, lo teológico, lo sociológico, etc. Posteriormente vamos a ver nosotros que nos van a pedir aspectos como síntesis, opiniones personales o formulación de preguntas que tal vez nosotros quisiéramos hacerle al autor con la finalidad de poder evaluar y medir nuestra comprensión del texto.
Luego hay que tener en cuenta también que los controles de lectura nos van a ayudar a nosotros a leer, pensar y escribir. Muchas veces el estudiante que aborda un texto, sea literario, ¿ya?, o en otro algún texto un poco más complejo, ¿ya?, como textos griegos muy antiguos o cuestiones filosóficas, como vemos acá, ¿ya?, vamos a requerir sobre todo y fundamentalmente la jerarquización de aquellos elementos que el autor necesitamos comprender, ¿ya? Entonces, la idea de los controles de lectura es leer, saber leer, sumergirnos en este mundo literario, comprendiendo palabras, pensar, analizar y sobre todo desde una perspectiva hermenéutica, saber interpretar qué es lo que nos quiere decir el autor a partir de la obra que nos está sugiriendo. Y posteriormente escribir, es decir, a través de del formato del control de lectura podemos nosotros sintetizar todo el trabajo que nos va a llevar a tener una comprensión total del texto que nos sugiere el autor. No olvidemos, entonces, el control de lectura primero nos sirve para analizar, sintetizar, ordenar, comprender y evaluar el texto que vamos a trabajar cada uno de nosotros. Luego la lectura, que nos va a servir para, primero, a través de una técnica del subrayado, jerarquizar las ideas principales, las ideas secundarias y poder comprender aquellas palabras que no entendemos a través del uso de nuestro diccionario. ¿Ya? Aquí está, que cada uno lo tiene en su casita, que es infaltable en la etapa escolar. ¿Ya? Posteriormente de la lectura, al identificar las ideas principales e ideas secundarias, vamos nosotros a terminar con una socialización. En caso de que no tengamos a alguien para socializar, porque en el aula siempre nos reunimos en parejas o en grupos para comentar aspectos relevantes e irrelevantes de nuestra obra, aquello que nos haya gustado y aquello que no, podemos nosotros recurrir a la investigación, es decir, buscar en YouTube o en alguna página que nos pueda brindar información sobre la obra literaria, de modo que podamos ampliar y diversificar nuestro conocimiento sobre la obra que estamos trabajando. Y posteriormente, para finalizar, el llenado de nuestro control de lectura, que el formato, como dije anteriormente, va a variar, pero en el fondo va a ser el mismo. Todos los controles de lectura van a llevar los datos del estudiante, los datos del autor, tanto biografía como bibliografía. Posteriormente, aspectos relevantes que tengan que ver con el texto, como la síntesis, que viene a ser un pequeño resumen, la opinión personal, que tiene que ver con lo que tú piensas sobre el tema de la obra. Y para finalizar, algunas preguntas o aspectos relevantes que tú consideres de importancia que se le podría preguntar al autor en el caso del que estuviera vivo. Y para finalizar totalmente, no olvidemos que los controles de lectura tienen como finalidad la idea de escribir, de pensar y de leer. Muchas gracias, espero que les haya servido este tutorial y cualquier duda no olviden consultar al privado. Muchas gracias.